Padre, Señor, en esta hora te pedimos que nos dirijas, Señor, ahora en la predicación de tu palabra, que tú hables a tu pueblo que está sediento de tu palabra, a tu pueblo que muchos han venido, Señor, de varios lugares, Señor, manejando. Ayúdanos, Dios. Asístenos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Ministra a nuestros corazones, Señor. Que la palabra entre en nuestros corazones y dé fruto, Señor. Y que salgamos de aquí dispuestos a obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, estamos en Colosenses, capítulo 3, donde el hermano Omar nos leyó. Y vamos a estar desde el capítulo 2, versículo 20, hasta el capítulo 3, versículo 4. Y vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos hoy. Según la doctrina de la Iglesia Católica, y yo sé que muchos aquí han pasado por la Iglesia Católica, ya sea de pequeños o de grandes, algunos casi fueron monaguillos, otras fueron monjitas o casi fueron monjitas, otros simplemente estaban en un colegio católico. Y esto es así desde los años 300 y pico hasta el tiempo de la Reforma, pero creo que ahora todavía es el pensamiento de la Iglesia Católica. Y ellos pensaban que la justificación era un proceso gradual. Nosotros creemos que nosotros somos justificados en Cristo. Ellos creen que tú vas siendo justificado poco a poco y lentamente. Cuando tú crees en Cristo para salvación, tú tienes algo de justificación, pero necesitas la gracia del bautismo. Entonces, cuando tú te bautizas, tú añades un poquito de gracia a esa justificación. Cuando tú crees, añades otro poco. Cuando tú empiezas a hacer obras de amor, obras de caridad, ayuda a las personas, añades otro poco de justificación. Y cuando tú haces lo que se conoce como la penitencia, entonces ya con todas esas cosas es que tú estás justificado completamente. Solo cuando el pecador está tan transformado que él o ella no es un pecador en absoluto, yo no sé cuándo es eso, Dios lo justifica completamente. O sea, en su mente hay un punto donde tú puedes empezar a crecer. Tú crees, tú te bautizas, tú haces buenas obras, tú haces penitencia y todo eso acumulado. Y hay un momento que tú vienes a ser un santo y ese santo está completamente justificado. Yo pudiera correr la tentación de decirle cuántos santos de estos hay aquí esta tarde, pero tengo temor que alguno de ustedes no comprenda lo que estoy diciendo y es un tono irónico, porque ninguno de aquí puede hacer eso perfectamente. Ninguno aquí está sin pecado, ninguno aquí vive de manera perfecta. Quizás ustedes han escuchado de uno de los teólogos reformadores más grandes que existió. Su nombre es Martín Lutero. Lutero, junto con Calvino y otros teólogos, alrededor del año 500 tuvieron que hacer frente a esta doctrina de la Iglesia Católica, junto a otras. Pero esta era una doctrina con la que tuvieron una gran batalla y una gran lucha. De manera bien breve, por los que no conocen la historia, Lutero nace alrededor del 1480, alrededor del 87, finales del 1400, y cuando él nace, su papá tenía negocio, su papá era una persona próspera, y su papá quería que él fuera abogado, que él estudiara derecho. Cuando él termina sus estudios, habían 3 carreras en aquel momento que podía coger de prestigio. Estaba derecho, estaba la medicina y estaba la teología, pero a nivel de universidad. O sea, hacerte un teólogo, dar clases en la universidad y todo lo demás. Lutero, para complacer a su padre, coge la abogacía, pero un día él está pasando por un lugar, en Wittenberg creo que era precisamente, y se forma una tormenta y empieza a tronar. Todos hemos participado de un evento de esto, y en medio de esto él hace un compromiso, y él le dice, creo que era Santa Ana, no recuerdo bien, a una de estas santas, le dice, si tú me libras de esta, yo te voy a servir en el monasterio. La tormenta pasó. Lutero podía retractarse, porque en la Iglesia Católica, por lo menos en aquel entonces, no sé mucho de la Iglesia Católica de hoy, no sé mucho, sé de aquella, si tú hacías un compromiso bajo presión, después tú te podías arrepentir. Tú tenías como un perdoncito que podías pagar y obtenías ese perdón. Pero él insistió y después de 6 años que estaba cursando derecho, él deja la abogacía y entra en el monasterio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando? Aquí en el monasterio, Lutero se da cuenta que él es un pecador,
Se da cuenta que él le falla a Dios, él quería hacer las cosas perfectas y se dio cuenta que por sí mismo él no podía hacer nada perfecto. ¿Qué le pasaba a Lutero? Cada vez que se daba cuenta que pecaba, él iba al confesionario a confesarse. El sacerdote que le tocaba ese día y veía a Lutero de lejos quería salir corriendo. Porque Lutero terminaba de confesarse y terminando de confesarse empezaba a caminar. ¿Y qué ustedes creen que le pasaba? Yo soy un pecador. Y volvía de nuevo a confesarse, al punto tal que ellos trataban de coger el break cuando Lutero venía. Esa era la hora del lunch de ellos, literal, con otras palabras, pero pasaba así. Uno de estos sacerdotes se da cuenta, y generalmente esto era lo que hacía, que Lutero estaba un poquito más adelantado que los demás y lo mandan a la universidad a estudiar teología. Entonces Lutero sale, Lutero se vuelve un especialista en los salmos, pero cuando Lutero llega a la carta de los romanos, cuando Lutero llega a la carta de los gálatas, Lutero se da cuenta que por sí mismo nadie puede ser justificado, sino solo por la fe. Y es como que sus ojos fueron abiertos y esta persona que estaba en agonía, que se sentía un gran pecador, que se sentía que no podía ser justificado, de pronto siente esta libertad en Cristo de que la salvación es por gracia, mi hermano. De que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Y Lutero queda completamente liberado, mis hermanos. Lutero hacía misa, Lutero veneraba a los santos, Lutero tenía reliquia, Lutero hizo hasta un peregrinar a Roma, donde iba allí subiendo la escalinata de Pilato y dando besos y haciendo todos los rituales que se hacían cuando uno hacía uno de estos viajes a Roma. Y nunca sintió perdón hasta que vio a Cristo a través de Romanos y de Gálatas. Quiera Dios que de esa misma manera usted vea la hermosura de Cristo en esta tarde. Hemos puesto por título a este mensaje, Peregrinos en esta tierra. Peregrinos en esta tierra. Y ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros. El anhelo y el deseo de cada creyente debería ser un peregrino en esta tierra. Recordar que en esta tierra estamos de pasada, mi hermano. Nosotros estamos hoy, no sé si usted se acuerda, pero hace unos días usted era diferente a como luce hoy. Hace unos días usted no tenía los dolores que tiene hoy. Hace unos días usted no tenía las canas que aparecen en su cabello. Hace unos días quizás usted tenía muchas cosas que no tiene hoy. Mis hermanos, el nuevo nacimiento debe llevarnos a vivir una vida con una perspectiva celestial. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, debe llevarnos a nosotros a llevar una vida donde nosotros tengamos una perspectiva celestial. ¿Qué es eso de perspectiva? La palabra perspectiva en el latín es perpicere. ¿Qué significa? Para ver a través de. Para ver a través de. Y hay muchos ejemplos, pero me gusta el ejemplo de las artes gráficas. En artes gráficas se puede hacer algo en perspectiva. En una superficie plana, supongamos una hoja, usted hace un dibujo normal y quizás no ve nada. Pero si usted hace un dibujo en perspectiva, ese dibujo luce como si usted lo estuviera viendo en la vida real. Las columnas se empiezan a levantar, las ventanas se ve algo más pequeño atrás, algo más grande adelante. Hay varios tipos de perspectivas, no vamos a andar en eso, solo céntrense en esto. Y en la perspectiva hay tres elementos, por lo menos en esta perspectiva gráfica, que se tienen en cuenta. Nosotros tenemos en cuenta el alto, la anchura, pero también la profundidad. Cuando tú tienes en cuenta esos tres elementos, entonces tú tienes toda la dimensión. No sé si han escuchado el término tridimensional. Así mismo deberíamos vivir en esta vida cristiana. Nosotros deberíamos vivir con una perspectiva celestial, pero completa. Porque a veces nosotros tenemos una perspectiva celestial que solo tiene en cuenta la altura o el ancho, pero se nos olvida la profundidad. Se nos olvida que nosotros debemos vivir esta vida para Cristo con una perspectiva celestial. En nuestra óptica, en nuestra mirada, como somos peregrinos, desde el día que nos convertimos hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor, nosotros deberíamos estar pensando en el eterno, en el cielo. Pero ¿cómo? ¿Cómo ese nuevo nacimiento debe llevarnos a vivir en una perspectiva celestial? Ese nuevo nacimiento debe llevarnos a vivir en una perspectiva celestial y tenemos solo 2 puntos. Y primero que todo, primer punto, es abandonando nuestros propios esfuerzos. Debes empezar a abandonar tus propios esfuerzos.
abandonando nuestros propios esfuerzos. Versículos del 20 al 23. Lo que te estoy proponiendo es que te des por vencido. Aquí, si tú estás y tú eres una visita y no eres creyente y has estado luchando por tus propios méritos, por tus propias obras, por las cosas buenas que tú haces, ser salvo, date por vencido. No vas a poder. Porque tú haces 2 cosas buenas, pero tú haces 5 cosas malas. Tus propias obras siempre te van a alejar de Dios. Nunca te van a acercar a Dios. La única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. La única manera de ser perdonado es a través de Cristo. Por mucho que te esfuerces, por muchos sacrificios que hagas, nada podrás conseguir con respecto a la eternidad. Como dice el apóstol Pablo, muerto con Cristo. Versículo 20. ¿Cómo lo dice? Y él dice, pues sí que si habéis muerto con Cristo. Y él está hablando aquí de la regeneración, de cuando Dios nos regenera y nosotros en ese momento ahí quedamos completamente unidos a Cristo. Todo creyente debe haber muerto con Cristo. El teólogo R.C. Sproul dice, no existe tal cosa como un cristiano nacido de nuevo. No existe tal cosa como un cristiano nacido de nuevo. Y te dirá, ¿pero qué es? Si tú eres cristiano, es que tú naciste de nuevo. Y si tú naciste de nuevo, tú eres cristiano. Pero a veces nosotros queremos tener 2 tipos de categorías. Los cristianos nacidos de nuevo y como los otros cristianos. Yo sé que no se están dando cuenta, pero pronto se dan cuenta. O eres cristiano, y si eres cristiano naciste de nuevo, o ya no hay más categorías. No hay 2 categorías. O estás con una perspectiva celestial, y si tu perspectiva es terrenal, no arrepentida, lo que no eres es cristiano. Vamos al texto. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a los instrumentos que este mundo usa, y le dice ahora, hay una pregunta bien fuerte, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales? Él les está diciendo a estos hermanos de Colosas, ustedes están viviendo como si vivieran en el mundo. Ustedes no están viviendo como personas que han sido regeneradas, que han muerto con Cristo, como personas que deben vivir descansando en la gracia de Dios, sino que ustedes están viviendo por sus propios esfuerzos. Ustedes están dependiendo de sus propias habilidades. Ustedes están dependiendo de estas cosas que ustedes quieren hacer y que más adelante dice que son mandamientos de hombre. Y él dice, ¿cómo? No manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22. ¿Qué dice? En conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Todo lo que los filósofos de la época estaban proponiendo dependía del gran campeón que tú tienes. Vayamos al contexto, recordemos en algún momento el contexto. Cuando nosotros vamos al contexto, nosotros vemos que Pablo tiene 2 grandes verdades para enseñar a los colosenses. ¿Cuáles eran las 2 grandes verdades? Había un grupo de maestros falsos que se estaba colando en Colosas, que estaba enseñando a las personas una falsa doctrina. Estaban enseñando a las personas filosofías mundanas mezcladas con judaísmo, con cosas que hacían los judíos, pero que no estaban en la Biblia, eran cosas que ellos habían añadido y estaban poniendo el poder en el hombre y no el descanso en Cristo. Lo segundo que Pablo quiere hacer es destacar a Cristo. Lo que proponían estas personas es hacer estas cosas, guardar todo esto, te hace un cristiano más espiritual. O sea, si tú haces esto, se hace el otro, se hace el otro, tú eres un cristiano más espiritual. Pablo le está diciendo, solo en Cristo es que nosotros somos espirituales. Solo en Cristo es que nosotros somos salvos. Y todo el tiempo le está haciendo este combate contra ellos. No se da mucha información de ellos. Tenemos alguna luz, ahorita hablaremos, pero no tenemos todos los detalles de esta filosofía. Pero sí sabemos que es una filosofía falsa. Y sí sabemos que Pablo quiere que ellos descansen en Cristo. Para ellos, la verdadera espiritualidad, ese cristiano superior, es el que se limitaba él mismo por sus propios esfuerzos a hacer cosas o a dejar de hacerlas. Esta filosofía entendía que el verdaderamente espiritual era el que él mismo tenía un control, un autocontrol sobre su vida. Pablo estaba convencido que por nosotros mismos no
podemos hacer nada. Leamos de nuevo, versículos 21, 22 y 23. Tales como no manejen, ni gusten, ni aun toquen. No hagan esto, ni aún tengan el deseo de hacerlo, ni aún lo toquen, ni aún lo lleven a cabo en conformidad a estos mandamientos y doctrinas de hombre. Pero ¿qué les va a pasar a todas esas cosas de hombre? Con el tiempo se destruyen. No tienen ningún valor. ¿Ante qué no tienen ningún valor? Tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humillación, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Y la palabra aquí, cuando él dice, tales cosas tienen a la verdad reputación, esa palabra reputación en griego significa algo dicho. ¿Qué quiere decir eso? Las personas comentaban y decían, esto tiene cierto valor, esto tiene cierta sabiduría, esto pudiera ser bueno, no malo. Las personas destacaban ese tipo de trato en un ser humano. El ser humano que tuviera ese rigor era reconocido, era exaltado. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor esto. Vamos a llevarlo al hoy. Quizás alguien te dice, mira, no comas azúcar, no comas mucha grasa, ayuna bastante, o no hagas esto, o no hagas aquello, o no hagas lo otro. Y eso es bueno, es malo en sí mismo. Tiene cierto beneficio, te va a bajar el colesterol, te va a bajar el azúcar, correcto. Pero hay dos cosas que deben quedar claras. Cualquiera de ese tipo de cosas, una, no son mandamientos de Dios, y dos, no te harán más espiritual. Pablo quiere que a ellos les quede claro que cualquier cosa que uno pueda hacer uno mismo para abstenerse uno mismo, uno, si no es mandamiento de Dios, no estamos obligados a hacerlo, y dos, no te van a hacer más espiritual que las demás personas. ¿Y cuál es el punto donde quiere llegar Pablo? Este es el punto, al final del versículo 4. Pero no tienen valor alguno, ¿contra qué? Contra los apetitos de la carne. Pues vemos atrás. ¿Qué es lo que creían ellos? Que si por sus propios esfuerzos se abstenían a ciertas cosas, guardaban ciertas cosas, no tocaban ciertas cosas, hacían ciertas cosas que la Biblia no aclara que eran, pero ellos entendían que eso los hacía más espiritual. ¿Qué le dice Pablo? Por tus propios esfuerzos, tú no puedes hacer nada, tú no vas a poder combatir contra los apetitos, contra los deseos de la carne. Y aquí está hablando de los pecados del corazón, lo que nosotros conocemos como pecado respetable. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos, tú tienes una sola esposa, tú eres un hombre y yo voy a predicarte el evangelio. Tú me dices, pero mira, yo tengo una sola esposa. Yo no tomo, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, yo no fumo, yo no veo pornografía, yo no codicio la casa de otro, ni el empleo de otro, yo no quiero el Tesla de otro, yo no tengo ningún santo en mi casa. Eso sería muy bueno para ese hombre y para su familia, ¿no es cierto? Eso sería de mucho beneficio, eso sería buenísimo. Pero no pueden esas buenas abstinencias hacer nada contra el orgullo, el celo, la ira, el enojo, la falta de perdón, los pecados del corazón, los pecados internos. Dejar de hacer ciertas cosas, gloria a Dios por eso va a ser muy bueno para tu familia, pero esas ciertas cosas que tú haces por tus propios esfuerzos, ningún valor tiene contra los pecados que van directamente al corazón, que Pablo los llama los apetitos de la carne. La próxima semana los estaremos viendo, mis hermanos, los versículos del 5 a 10. Ahí estaremos analizando, pero hoy no toca. La única manera de luchar entonces contra estos apetitos de la carne, ¿cuál es la única manera? Versículo 20, al principio. Haber muerto con Cristo. Si no mueres con Cristo, si tú no crees en Cristo para salvación, si tú no te arrepientes de tus pecados, si tú no naces de nuevo, tú no tienes ningún poder para luchar contra los pecados respetables, contra los pecados del corazón. Por mucho que te esfuerces, por muchas cosas que hagas, por cosas que dejes de hacer, por cosas que te abstengas, que yo no digo que son malas, son buenas, tienen beneficio, algunas, otras no, pero ninguna tiene valor contra el pecado. El único que es suficiente para luchar con nuestro pecado se llama Cristo Jesús. Necesitas el nuevo nacimiento, necesitas ser regenerado, necesitas haber sido justificado por la fe. En otras palabras, dice la Biblia de Estudio de la Reforma, la obediencia
es una respuesta de gratitud por el favor que ya Dios ha otorgado en nosotros. Dios nos justifica y ahora ¿qué nosotros hacemos? Decidimos vivir para su gloria. Dios nos justifica y ahora nosotros nos proponemos que queremos y anhelamos y vamos en oración porque fallamos mucho, pero ese debe ser nuestro deseo, que queremos hacer las cosas bien para nuestro Señor. En otras palabras, cualquier obediencia que no venga de haber muerto con Cristo es vana. Si usted está haciendo buenas cosas, pero usted no tiene a Cristo, eso para Dios no tiene ningún valor. Cuando usted va a predicar a una persona y dice, pero yo soy buen esposo, yo no traiciono a mi esposa, yo no tomo, yo no fumo, y usted dice, ¿por dónde le entro si este es más santo que yo? Si no ha nacido con Cristo, va a ir al infierno. Si no se ha arrepentido de sus pecados y ha conocido a Cristo como el único Salvador, va a ir al infierno. Necesita haber muerto con Cristo. Y yo estoy seguro que los pecados respetables están dentro de Él. La verdadera santidad, mi hermano, escuche bien, la verdadera espiritualidad viene de morir con Cristo. Esta sí está capacitada para luchar con esos pecados respetables, esos pecados del corazón. Necesitas nacer de nuevo para poder luchar con el pecado. Si el Espíritu Santo no viene a tu vida, si no tienes la palabra, si no tienes a Cristo, si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder luchar contra el pecado que te agobia y que te maltrata. Lutero decía, la justificación es la doctrina cardinal de la iglesia. Sin ella, la iglesia de Dios no podrá subsistir ni una sola hora. ¿Qué está diciendo Lutero? Si Dios no nos justifica, nadie va a ser justificado, mi hermano. Visita que nos acompañas hoy, alguien te trajo, te invitó, y tú te crees que tú eres muy bueno, y que eres muy buena esposa, y que eres muy buen esposo, y que eres muy buen padre. Si no te arrepientes y crees en Cristo para salvación, no vas a poder ser justificado. Necesitas entender eso. Necesitas por una vez y por todas darte por vencido delante de Dios y no seguir intentándolo por ti mismo, sino ir a Cristo y decirle a Cristo que te salve, sálvame, abre mis ojos, Señor. Ayúdame a ver mi pecado, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a creer. Lutero insistía, y quizás ustedes han visto esta frase por Facebook o por las redes sociales, y él decía esta frase, simul justus et peccator. ¿Qué significa eso? El creyente en Jesús es simultáneamente justo, legalmente por medio de la fe en Cristo, y pecador en sí mismo experiencialmente. ¿Qué decía Lutero? Nosotros somos, a través de Cristo, por lo que Cristo hizo, nosotros somos justos o justificados en Cristo, pero nosotros no dejamos ser pecadores, nosotros seguimos pecando. Nosotros somos pecadores que siguen necesitando a Cristo y siguen necesitando a Cristo. Amén. Por eso ya no es, no puedo hacer esto o hacer aquello. No sé si usted conversa con un amiguito, con alguien, y le dice, no, pero ahora tú no puedes esto, ahora tú no puedes lo otro, ahora tú no puedes aquello. Mi hermano, no se trata de no puedo. Nosotros somos libres en Cristo, tenemos una libertad cristiana. Por supuesto, no debemos hacer lo que Dios abomina, lo que Dios no le agrada, sino más bien que ahora se trata de no quiero. Hay un nuevo nacimiento, hay nuevos deseos, hay nuevos afectos en tu corazón. Ahora tú quieres vivir para la gloria de Dios. Ahora a ti no te interesa y no te domina lo que antes te interesaba, lo que antes te dominaba. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ahora es agradar a Cristo. Lo que yo quiero ahora es vivir para la gloria de Dios. Lo que yo quiero es serle fiel a Dios. Y sí hay ciertas cosas a las que nos limitaremos, pero no serán mandamientos de hombre. ¿A qué nos vamos a limitar? A los mandamientos de Dios. Lo que Dios enseña en su palabra que no le agraden. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, pero porque ya somos justificados. Nosotros no guardamos los 10 mandamientos de una manera legal para ser justificados, sino que ya somos justificados en Cristo, sola por la fe, solo por gracia. Yo quiero vivir para la gloria de Dios, yo quiero vivir lo que hace la palabra de Dios. Y no tenemos solo los 10 mandamientos, tenemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice, no dejes de congregarte. Eso es directo del Señor, porque dejas de congregarte. El Nuevo Testamento nos llama a vivir para la gloria de Dios, y todos los imperativos del Señor en cada epístola, en cada lugar, nosotros debemos anhelar cumplirlo, anhelar hacerlo, pero esos son mandamientos de Dios.
Esos no son mandamientos de hombre. Y no lo hacemos para ser justificados, sino que lo hacemos porque ya fuimos justificados, ya somos regenerados, tenemos el Espíritu Santo y ahora sabemos que eso es lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer si somos cristianos? Si no es hacer lo que a Dios le agrada. Ahora nuestros ojos empiezan a caer las escaras, empezamos a darnos cuenta y cada año que pasa nos damos cuenta cuán pecador soy. Y cada año me doy cuenta que le fallo más al Señor. Y cuando ya creo que estoy un poquito bien, de pronto veo lo sucio que estoy, porque empiezo a descubrir nuevos pecados en mí. Entonces, ¿a dónde debe llevarme eso? A querer vivir la palabra del Señor, a obedecerla, pero no para ser salvo, sino en agradecimiento por lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, no serán mandamientos de hombre y no serán para ganar un favor, sino en agradecimiento y tratando de agradar a aquel que lo dio todo por nuestra salvación. Lo que más claro Pablo quería que ellos meditaran es lo siguiente: la única manera de vencer el pecado que hay en nosotros es morir con Cristo. En estos primeros versículos del 20 al 23, porque parecen versículos oscuros, pero están claros, lo que Pablo quiere decirle es: la única manera que tú vas a poder luchar con los pecados, que tú vas a poder ser un cristiano verdaderamente espiritual, es morir con Cristo. Si tú no has muerto con Cristo, nada de lo que tú hagas tiene valor. Puedes estar, qué sé yo, ayudando a un orfanato, ayudando, y que es bueno, ayudando, qué sé yo, una emisora de radio, puedes estar yendo a Israel, peregrinando, puedes hacer de todo, tener tu trabajo, tener un servicio gratis los sábados donde tú vas y ayudas a un lugar de beneficencia, cualquier cosa que tú hagas, no te va a ayudar a luchar con tu pecado. Necesitas morir con Cristo, necesitas el nuevo nacimiento. Mi hermano, vivamos en este mundo que estamos hoy sin depender de nuestros grandes esfuerzos. Que Cristo sea el vencedor de nuestro pecado. Ninguno de nuestros sacrificios nos van a hacer más santos o más espirituales delante de Dios. Cuando Dios en su infinita misericordia nos salva, nos rescata, nos regenera por su pura gracia, nosotros somos justificados gratuitamente por la fe, nosotros sufrimos una muerte con Cristo a nuestro antiguo yo, y en esa muerte deben quedar atrás nuestros antiguos deseos, pero también nuestros antiguos esfuerzos. Y ahora, solo en morir con Cristo debe tener un valor eterno para poder luchar con los apetitos de la carne. Nuestro corazón, mi hermano, si tú lo dejas, no se sacia. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón saca un ídolo de donde no lo hay. Muchos de ustedes tienen idolatría con la comida y no lo saben. ¿Nos han dado cuenta? Pero no estamos hablando aquí de que si tú no haces dieta pierdes la salvación. Estamos hablando que en algún momento, hasta que tú no descubras que no parar de comer en ti es un ídolo, tú no vas a poder vencer ese pecado. Pero para tú darte cuenta que no parar de comer es un ídolo, tú necesitas nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, tú no te vas a dar cuenta. Y asimismo muchos de ustedes tienen idolatría de dormir. ¿Ustedes creen que hay que dormir 24 horas? Eso es una mentira del diablo. Con 8 usted tiene. Algunos necesitan 10 o 12, gloria a Dios. Pero con 8 usted está bien. Pero no nos damos cuenta que hay ídolos que tenemos en nosotros. La única manera de vencerlo no es por nuestros propios esfuerzos. Hay que nacer de nuevo. Y con la ayuda del Espíritu Santo entonces vamos a empezar a descubrir cosas. Y como esos ejemplos pudiéramos poner muchos más para vencer ese corazón que no se sacia. Ahora, cuando esos deseos llegan, tú le puedes recordar a tu alma: ya yo morí con Cristo. Jamón y queso, no te necesito. Ya yo acabé de almorzar. Cama, me desperté a las 10, me está llamando a las 2. ¿Qué pasa? Ojalá se esté entendiendo. Le puedes decir esos deseos: aunque soy un gran pecador, fui justificado por su gracia y ya tú no tienes parte en mi vida. Le voy a hablar de un tercer ídolo. No lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Muchos de ustedes puede que tengan el ídolo del sexo. El sexo es bueno, el Señor lo creó para que los hombres y las mujeres casados puedan tener relaciones sexuales. Pero muchos de nosotros, sobre todo los hombres, no solo los hombres, pero la mayoría de los hombres, pueden tener el ídolo del sexo. Si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder controlar ese ídolo. Entonces tú no tienes en cuenta si tu esposa de verdad está enferma,
si tu esposa de verdad tiene 5 hijos acabados de nacer uno tras del otro, estoy poniéndolo todo hiperbólico, y tú no le tienes paciencia a tu esposa. O puede ser al revés, tú no le tienes paciencia a tu esposo que de verdad trabajó 12 horas, llegó cansado de un trabajo real, que no es mentira. Si no, vete un día para la construcción y trabájate un día en la construcción para que veas si tu esposo verdaderamente no está cansado. Pero a veces, no a veces, siempre, los ídolos nos dominan y nos llevan al pecado. Cuando tú te des cuenta de eso, si no has nacido de nuevo, tú no vas a poder combatir ese ídolo. Pero si tú naciste de nuevo, tú te vas a poder dar cuenta y tú vas a orar con gracia por tu cónyuge y tú le vas a tener paciencia a esa esposa o a ese esposo. Esto es un tema profundo, no quiero hablar de eso. O sea, no es el tema de hoy, solo para ilustrar. Personas que están aquí hoy, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha muerto con Cristo, si usted es un nuevo creyente, usted tiene las herramientas necesarias para luchar contra esos apetitos insaciables de la carne. Si tú naciste de nuevo, tú no necesitas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la palabra del Señor. Tú no necesitas que una persona por la calle te diga, un psicólogo, mira, lo que tú tienes es un punto neutro que necesitas tomar vitamina D. Tú no necesitas eso. Tienes el Espíritu Santo. Tú no necesitas ponerte a hacer yoga. En estos días veía el equipo de Inglaterra, yo creo que me voy de la selección. Los pusieron a hacer yoga al equipo de Inglaterra completo. Dice que se sentían tan bien. Si tú eres creyente, sal corriendo de ahí de ese equipo. Tú no necesitas yoga. Tú necesitas a Cristo. No necesitas la psicología. No necesitas yoga. No necesitas la brujería. No necesitas la nueva era. Necesitas a Cristo. Recuérdale a tu alma tu muerte. Yo morí con Cristo un día. Y recuérdale a tu alma tu nuevo nacimiento. Hermanos que nos acompañan, antes de pasar hasta al segundo punto. ¿Hasta cuándo vas a seguir con 2 pies? Uno en Cristo y otro en el mundo. Eso es lo que le dice Pablo a ellos. Ustedes están viviendo de una manera tal que ustedes no parecen creyentes. Ustedes parecen que están en el mundo. Si tú estás aquí hoy, ¿cómo luce tu vida? ¿Como la de uno que ha muerto con Cristo o como la de uno que está en el mundo? Y no me estoy refiriendo a lo externo, me estoy refiriendo al corazón, a ti con Dios solamente. Tienes que decidir o Cristo o el mundo. Arrepiéntete hoy, pídele perdón a Dios y empieza a caminar solo con Cristo porque vale la pena. Yo pasé por ahí y yo sé que hay muchos que están aquí hoy, pero todavía quieren quedar bien con Margarita, con Francisquita, con Riquitica y con Paulo y con el otro y con el otro. No puedes servir a 2 señores. ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar tratando de agradar al mundo y todas las demandas que te hace? ¿O vas a agradar a Cristo y vas a vivir por fe descansando en Cristo? Hay algo más que debemos hacer en nuestro peregrinar en esta tierra hacia la patria celestial. Punto A, nuestra conversión. Punto B, la patria celestial. Nosotros somos peregrinos que tenemos que ir del punto A al punto B. ¿Cómo debemos hacerlo? Con una perspectiva celestial completa. Vamos a ver cómo luce esa perspectiva. En ese camino nos damos cuenta que ya nosotros morimos con Cristo y que no hay nada por nuestras propias fuerzas que podamos hacer para llegar al punto B. ¿A quién necesitamos? A Cristo. Y recordarle eso a tu alma cada vez que se caiga, cada vez que pierda, que tú naciste con Cristo. Y en cada triunfo también se lo recuerda. Este triunfo es porque tú naciste con Cristo. No es porque tú eres la gran cosa tampoco. Pero hay algo más que falta. Si ya nacimos de nuevo, hay algo más que falta. No solo nuestro primer punto, abandonar nuestros propios esfuerzos. Eso no es suficiente. Tú abandonas tus propios esfuerzos y no es suficiente. Hay una segunda cosa que tienes que hacer, segundo punto. Necesitamos, ¿y qué es lo que necesitamos? Centrarnos en las cosas eternas. Necesitas recordar que ya tú moriste con Cristo. A todo el pecado que te asedia, a todo el pecado que te viene a buscar, tú le dices, ya yo morí con Cristo, ya tú no tienes parte conmigo, ya tú no tienes negocio conmigo. Pero hay una segunda cosa que tienes que recordar. ¿Y qué cosa es? Tienes que centrarte en las cosas eternas. Necesitas un cambio de mente. Si hay un dibujo en perspectiva, y nosotros tenemos la altura y tenemos el ancho, pero no tenemos profundidad, esa perspectiva no es correcta. Esa perspectiva no se va a entender. Y muchos de nosotros queremos vivir así. Nosotros queremos vivir con el alto, con el ancho, pero sin profundidad. Y queremos ser, y yo creo que eso no existe, pero por decirlo, el creyente carnal del punto A y queremos llegar al punto B siendo el creyente carnal. Como si el Señor fuera ciego y
y el Señor nos fuera a dejar igual. El Señor no nos va a dejar igual. Si tú naciste de nuevo, o por las buenas o por las malas, Él te va a santificar. Él va a transformar tu corazón. ¿Pero qué se requiere de ti? Se requiere de ti que te empieces hoy mismo al salir de este templo, hoy mismo cuando sacas por esa puerta, que te empieces a centrar en las cosas eternas. Que empieces a centrarte en las cosas que tienen valor de verdad. Versículo 1, capítulo 3 al 4. ¿Qué dice el versículo 1? Dice que no solo nosotros morimos al pecado, no solo morimos con Cristo, sino que también resucitamos con Cristo. No solo moriste al pecado, sino que ahora naciste para una nueva vida. Eso es resucitar allí con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, fuiste justificado, has sido regenerado, ahora te levantaste de nuevo. Recuerda cuando estábamos viendo los versos y explicamos qué es lo que pasaba en ese bautismo espiritual, en esa circuncisión espiritual, qué era lo que pasaba ahí. Ya eso pasó en tu vida, tú naciste de nuevo. Moriste con Cristo, moriste a la vida antigua, pero tú naces. Es como que estás de pie, pero para llevar una nueva vida ahora, no la antigua vida que estabas llevando. Yo espero que se estén dando cuenta. Piensa cómo era tu antigua vida y piensa cuánto hay de tu antigua vida aquí ahora que naciste de nuevo todavía. Y que son cosas claras que están en la Biblia, no son mandamientos de hombre. No son cosas de tus propios esfuerzos, sino que son cosas que a Dios no le agrada. No solo morimos al pecado, no solo morimos con Cristo, sino que también resucitamos con Él. Ahora el pecado no tiene nada que hacer aquí, pero también hay una nueva vida que vivir. ¿Cómo vamos a vivir esa nueva vida? Con una perspectiva celestial. ¿Cómo luce una perspectiva celestial? Miren sus Biblias. A, inciso A, buscando las cosas de arriba. Buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y esa palabra buscar significa ir en pos. Ya tú fuiste justificado, pero ahora tú tienes que ir en pos de las cosas celestes. Tu alma debe anhelar las cosas del Señor, las cosas celestiales. El creyente justificado se empieza a interesar de manera continua y ascendente por las cosas eternas. Nada tiene más valor ahora para ti que el caminar en pos de Cristo y sus intereses. Una pregunta que usted se puede hacer, si esto está un poco abstracto para usted, pregunte de manera sencilla y bien básica, porque yo quisiera que esto lo entiendan los jóvenes, los niños, todos los que estamos aquí. Pregúntate, ¿qué le interesa a Cristo? ¿Qué es lo que le interesa a Cristo? Y empieza a responderte por el poco conocimiento que tienes de la Biblia, por el conocimiento que vas adquiriendo. Tú vas leyendo la Biblia y tú dices, mira, esto le interesa a Cristo, anótalo en un papel. Mira, esto le interesa a Cristo, anótalo en un papel. Y el deseo de nuestro corazón debe ser ir en pos de esas cosas que a Cristo le agrada. Y empezar a darnos cuenta cada día que estamos más en pos de lo que nos agrada a nosotros, al antiguo hombre, que lo que a Cristo le agrada de verdad. Pero no solo como busca un buen perito. ¿Saben quién es un perito? Un investigador de estos de ciencia forense que echan spray y descubren y van. El primer mandato es ese, es buscar bien qué es lo que le agrada a Cristo y ir en busca de las cosas celestiales, ir en busca de lo que le agrada a nuestro buen Señor. Pero el segundo mandato, ¿cuál es? Sino también como un buen francotirador. No sé si vieron ayer que al presidente Donald Trump tiraron un tiro, no voy a hablar de política, y le dieron en la oreja. No voy a hablar si fue o si no fue, si esto, eso no me interesa. Solo quiero hablarle de un francotirador. Es alguien que de lejos se para con una escopeta y por la mirilla telescópica mira y él tiene que dar en ese blanco que él está mirando por la mirilla. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él le dice a ellos, mis hermanos, busquen las cosas de arriba. Nacieron de nuevo, busquen las cosas de arriba, pero es más profundo que buscar las cosas de arriba. B, ¿qué es lo más profundo? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está tu mirilla telescópica? Y poner la mira aquí está relacionado con la mente y con el interés. Ahora no es solo un esfuerzo, porque nosotros nos podemos esforzar y podemos engañarnos a nosotros mismos y engañar a los que nos rodean. Nosotros por nuestros propios esfuerzos podemos hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Usted se propone dejar de comerse un dulce. Usted se propone levantarse más temprano. Usted se propone portarse bien en la escuela, estudiar. Y es posible que usted pueda hacer varias cosas. Pero a Dios no le interesa solo nuestra propuesta. A Dios le interesa nuestro interés.
¿cuáles son los anhelos de tu corazón en cuanto a las cosas celestiales? ¿Estás amando de verdad las cosas celestiales? ¿Estás amando el ser transformado más y más a Cristo? ¿Estás amando el parecerte más y más aquí en la tierra a un ciudadano celeste? ¿A crecer en esa santificación, mis hermanos? Pablo sabe que esta es la verdadera disciplina. Esta es la verdadera negación. Es muy fácil dejar de hacer o empezar a hacer, pero poner las miras en las cosas de arriba es algo que solo el Señor puede hacer. Por eso no cambiamos y seguimos siendo, que no existe, cristianos carnales muchas veces. Porque no tenemos las miras en las cosas del cielo. Nuestros afectos no aman, no acarician las cosas de arriba. Se requiere un nuevo nacimiento. Se requieren nuevos deseos. En una ocasión Jesucristo estaba con el apóstol Pedro, Mateo 16, 23. Y el apóstol Pedro empieza a reconvenirle, empieza a decirle, pero mira, Señor, ¿cómo tú vas a morir? Porque él está hablando, me voy a morir y voy a morir y voy a morir y resucitaré el tercer día. Pero Pedro quizás estaba en su mente, la Biblia no lo dice, mira, mejor no te mueras, quédate aquí reinando, nosotros reinamos contigo y tú vas a ver esto bueno y hacemos un partido político de los neutrales y ahí sí no nos robamos las cosas y gobernamos bien y hay prosperidad en Israel. Jesucristo al esto, ¿qué le dijo Cristo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahora, ¿por qué Pedro le era de tropiezo a Cristo? ¿Saben por qué? La palabra del Señor lo dice. Porque tenía la mira desenfocada, la tenía en la tierra y no en lo eterno. ¿Cómo lo dice Cristo? Jesús dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro no estaba pensando en ese momento, si Cristo no muere, si Cristo no resucita, nadie se va a salvar. Todos vamos a morir. ¿Qué va a pasar después? Él no estaba en ese momento pensando, eso como, ¿qué me importa a mí eso ahora? Si yo no estoy enfermo, yo estoy joven, ¿qué voy a estar pensando yo qué va a pasar después? Voy a vivir y voy a disfrutar de tener a Cristo conmigo ahora mismo. Y no era malo tener a Cristo al lado de él. Eso era buenísimo. ¿Qué más bueno que tener a Cristo al lado tuyo? ¿Cuántos no quisieran tener a Cristo? Pero aún, teniendo a Cristo al lado, nosotros tenemos que pensar en lo eterno. Tenemos que pensar en las cosas trascendentes. Versículo 2. Para que no quede en duda, mire el contraste que hace. Porque algunos pueden decir, bueno, sí, busca las cosas del cielo. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, lee la Biblia, ora, ves a la iglesia. Miren lo claro que es el apóstol Pablo. Mira qué contraste. Poner las miras en las cosas de arriba, no en dónde, no en las de la tierra. Supón que tú eres el francotirador, oye, que nadie se siente que le voy a tirar. Y usted está apuntando para las cosas de la tierra. Y él te dice, cambia de apuntar de las cosas de la tierra y empieza a apuntar para las cosas del cielo. Cambia la mira, cambia los deseos, cambia los afectos que hay dentro de ti. ¿Cuál es la razón? Versículo 3, es lógica, porque ya tú moriste. Y no solo moriste, sino que tu vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Qué significa eso? Que ahora Cristo te acompaña y te cubre. Cuando tú mueres con Cristo y tú naces del punto A al punto B, Cristo va contigo. No sé si vieron los francotiradores cómo ponían las manos delante del expresidente para que no le entrara un tiro. Así va Cristo alrededor de nosotros. Por eso es que estamos tan seguros. Porque nosotros vamos del punto A al punto B y a pesar de los pecadores que somos, a pesar de las tentaciones de Satanás y de sus demonios, Cristo nos está cubriendo. Cristo va al lado de nosotros protegiéndonos y cubriéndonos en todo el tiempo, en todo el camino. Por eso nuestra llegada va a ser segura. Por eso ninguno que haya nacido de nuevo, por muy carnal que sea ahora mismo, si de verdad tú te arrepentiste y creíste, Él te va a ir santificando y tú vas a llegar del punto A al punto B, pero no por tus propios esfuerzos, por la obra que Él hace en tu vida, por la obra que Él hará en tu corazón. Imagínense, mis hermanos, una misión de escape donde usted tiene que escapar de un lugar y usted tiene una persona ahí que va protegiéndolo y que va cubriéndolo todo el tiempo hasta que usted puede salir de ese lugar. Esa persona, ¿saben quién es en nuestra vida? Cristo Jesús. Pregunta, entonces, ¿qué haces todavía mirando para atrás? ¿Hasta cuándo estarás mirando para atrás? ¿Y cuándo comenzarás a tener una perspectiva celeste? ¿Cuándo vas a empezar a trazar esas líneas que hacen que tu dibujo se vea en una dimensión celestial? ¿Cuándo vas a empezar a darle color, vida a ese dibujo?
O siempre vas a tener esos dos palitos, que es que tú vas al cielo y que tú vas caminando, altura y el ancho. Necesitamos la profundidad, mis hermanos. Para que nuestra vida luzca con una perspectiva celeste, necesitamos la profundidad. No podemos seguir viviendo iguales. No podemos seguir como ese cristiano tibio al cual el Señor por tanto amor lo va a lanzar, pero para que se caliente y regrese a Él. Versículo 4, ¿qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Le voy a leer lo que dice el interlineado del griego al español para entenderlo un poquito mejor. Cuando el ungido sea manifestado, la vida de nosotros, entonces también ustedes junto con Él será hecho manifestado en esplendor. ¿Entendieron algo? Que cuando Cristo venga, Él no solo está aquí con nosotros acompañándonos del punto A al punto B, sino que cuando Él venga, nosotros vamos a reinar con Él. Nosotros vamos a poder vivir con Cristo por la eternidad. Nos da el privilegio inmerecido de algún momento, en alguna ocasión, poder reinar y participar de su reino y estar con Él por siempre. Regresemos al contexto un momentico para poder entender todo. Los colosenses debían entender que la ruta hacia la madurez no es el camino de las revelaciones secretas. O sea, la madurez espiritual no tiene nada que ver, como él le decía antes, con tener estas manifestaciones, estas cosas que las personas creían que cuando la tenían eran más espirituales, pero tampoco tiene que ver con las disciplinas de autocastigo. Ser más maduro no es autocastigarte más. Entonces, ¿qué es más ser más maduro? Es vivir y entender y comprender a Cristo, comprender su muerte, comprender su resurrección, comprender su exaltación, y que eso te lleve ahora a vivir para su gloria. Que eso empiece a generar en ti un cambio de mirada del mundo a las cosas celestiales, que eso te mueva a buscar esas cosas celestiales. En estos días estamos compartiendo por el grupo de vida un pequeño libro que se llama El joven del tambor o algo así. Y la historia narra a un doctor judío que está en la guerra y en algún momento tiene que atender a un pequeño joven, apenas 17 años, tuvo que imputarle una mano, tuvo que imputarle un pie. Pero en medio de esa situación, este joven tenía un gozo y una alegría que no se podía explicar. A muchos de nosotros nos van a sacar una uña y se nos está acabando el cielo. A este joven le iban a picar un brazo y le iban a cortar un pie. Y él estaba lleno de gozo. Y en su gozo, ¿saben qué hizo? Le predicó el evangelio a ese doctor. El joven murió. Al final él murió, pero él estaba seguro que iba a partir con su Señor. Pasó el tiempo y un día este hombre va a un barbero a pelarse con un barbero. Y ahora encuentra que este barbero tenía el mismo gozo años después que aquel joven. Y este barbero le vuelve a predicar. Por lo que él decide en algún momento, ve una iglesia que va a haber un concierto cristiano. Él era músico, aparte de ser médico en el ejército. Entra al concierto y el pastor que está predicando le empieza a predicar y él entendía que le estaba hablando a él. Y al final del culto se encuentra con una ancianita y la ancianita ora por él. Y cuando él llega a su habitación, ahí luchando y peleando con Cristo, peleando con el Señor Jesucristo, en algún momento el Señor abre sus ojos y él puede creer, puede arrepentirse y él es salvo. ¿Qué le pasó a este hombre, mis hermanos? Este hombre lo perdió todo. En el momento que un judío se convierte, toda la familia se separa de ti. La esposa se fue de la casa con los hijos. Él fue contento donde estaba su esposa decirle, mi amor, me convertí. Mira, Cristo sí era el Mesías. Mira, la familia nos había dicho, pero mira, Cristo es el Mesías. Y él se esperaba que su esposa la abrazara, le diera un beso. ¿Saben qué hizo la esposa? Recogió a los dos hijos, el varón y la hembra, y se fue para casa de sus padres. Lo dejó solo. Ahí él empezó a orar por su esposa. Él empezó a clamar por su esposa. Él empezó a doblar las rodillas por su esposa. Increíblemente, la hija era más dura que el varoncito. La hija se convierte, y que nadie se esperaba, porque el Señor obra así. La hija se convierte primero que el varón. Y la hija le dice, mami, papi no puede ser tan malo. Mira esto que papi nos dice, mira esto que papi nos escribe. Y ahí tras oración el Señor toca el corazón de la esposa judía y la esposa se convierte al cristianismo. Y los padres ahora son los que votan a la esposa. Su hijo no quería saber de él todavía, a esta altura. Ahora él está con su esposa, él está con su hijo, el tiempo crece, él pierde su trabajo de médico, a veces seguir a Cristo,
va a costar todo, no va a costar solo una cosa. Y así, en ese sentido, y para ir rápido, su madre le escribe una carta donde le dice que ya lo mataron y lo enterraron, que ya no existe para ellos. Por la gracia de Dios, su madre antes de morir también deja unas notas donde daba a entender que parece que la madre se convirtió. Con el tiempo el hijo mayor ese también se convirtió y también vino a Cristo y los dos sirvieron a Cristo. Mis hermanos, seguir a Cristo nos va a costar todo. Debemos empezar a vivir para la gloria de Dios hoy mismo. No debemos de demorarnos ni un segundo más. ¿Por qué los discípulos dejaron de pescar peces para irse a pescar hombres? ¿Por qué Pablo dejó de perseguir a los cristianos para irse a sufrir y a soportar pedradas, latigazos, naufragios, hambre? ¿Por qué José de Arimatea y Lidia, entre otros, empezaron a dar lo mejor que tenían para el Señor? ¿Por qué María se sienta a lavarle los pies a Jesús con el perfume que costaba casi el salario de un año y a secárselo con sus pies? Juan capítulo 12. Porque en Lucas 7, 36 a 38 tenemos posiblemente una prostituta arrepentida a los pies de Jesucristo, llorando y lavándole sus pies con sus lágrimas y secándolos con su pelo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? La respuesta es porque murieron y resucitaron con Cristo. Cristo solo puede producir el nuevo nacimiento. Y Cristo solo puede producir arrepentimiento. Y Cristo solo puede llevarnos a vivir para su gloria. El pecado ya no los podía detener a ellos, aunque se burlaran, aunque hablaran más de ellos, aunque los criticaran, aunque les costara la vida. Ellos eran de Cristo, ellos caminaban en pos al cielo, ellos tenían la mirada en lo eterno, no en lo que pensara la gente, en lo que dijeran la gente, en lo que la gente creyera. A ellos les pensaba solo lo que les interesaba a Cristo. Ellos querían agradar a Cristo, ellos querían agradar a Dios. Ellos buscaban las cosas de arriba, tenían la mira en las cosas de arriba. Toda su mente, todo su interés ahora era en las cosas de arriba. Para estos cristianos las cosas de la tierra ya no tenían ningún valor. Ya no le deslumbraban, no le quitaban la paz, no le quitaban el gozo, no le quitaban la felicidad. Cristo lo había hecho. Cristo había llevado toda su atención. Cristo se había llevado todos sus deseos. Y ir en pos de Él, buscarlo y enfocarse en Él era la cosa más importante que ellos tenían. Mis hermanos, ¿dónde está tu mirilla? Ahora mismo, ¿está en el mundo o está en Cristo? Mis hermanos, ¿dónde estás buscando a Cristo? ¿Qué te quita más el sueño? Que faltan personas por conocerle, que faltan personas por conocer a Cristo. ¿Qué te quita más el sueño? El crecimiento espiritual de tu familia o una cosa material que no tienes. No te has podido comprar el Tesla. No te has podido comprar la casa de 5 cuartos. Oh, qué terrible, no te has podido comprar el yate. Oh, Señor, tú sabes cuánto estoy sufriendo por eso. ¿Estás descansando en Cristo completamente para tu justificación? ¿O estás descansando en tus propios esfuerzos? ¿Cómo te va con la lucha con la carne? ¿Cristo se está volviendo más grande o más pequeño para ti? Mi hermano, si de verdad naciste de nuevo, entonces debes reenfocarte, debes poner tu mirada en la eternidad y buscar traerle gloria a Dios en la tierra con la manera en que estás viviendo. Cuando te centres en las cosas eternas y abandones tus propios esfuerzos, comenzarás a vivir con una perspectiva celestial. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el privilegio de ser tus hijos, te agradecemos por que pudimos nacer de nuevo solo por tus méritos, solo por tu esfuerzo, y te pedimos que cambies en nosotros todo lo que debe ser cambiado y ayúdanos a disfrutar de ti ya, Señor, hoy mismo, Señor. Ayúdanos a estar completos en ti, ayúdanos a ser felices en ti, Señor. Ayúdanos a vivir con la mirada en lo eterno, Señor, porque esta vida pasa, Señor. Los deseos de esta vida pasan, se acaban, pero estar contigo será para siempre, Señor. Padre, que no nos avergoncemos de lo que piensa el amiguito, el vecino, el familiar, que podamos testificar de ti, Señor. Que las cosas de tu reino, los perdidos, el crecimiento espiritual de los que nos rodean,
nos empieza a cargar, Señor. Nuestros hermanos, cómo están caminando nuestros hermanos, Señor. Que nos empecemos a preocupar por las cosas que le preocupan a tu amada iglesia, Señor. Con la misma intensidad que nos preocupamos por otras cosas, Señor. Ayúdanos a ser fieles en el trabajo. Ayúdanos a ser diligentes en nuestros trabajos. Ayúdanos a ser diligentes donde quiera que tú nos tengas, Señor. Pero siempre con la mirada en el cielo. Siempre pensando en ti, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mi hermano.